Bienvenidos a Proyecto Viajero 40. Hace 445 años, el padre Francisco de Tembleque inició en estos manantiales un proyecto para llevar el agua hasta Otumba a través de un enorme acueducto. Fue la obra de ingeniería hidráulica más importante del virreinato. A través del acueducto del padre Tembleque, seremos testigos de cómo una obra hidráulica, al paso de los siglos, se convirtió en un bien patrimonio de la humanidad. Veremos las manos hábiles de Hugo González, un artesano de telar que da rienda suelta a su creatividad en el faro de San Ignacio en Punta del Este, Uruguay. El sueño de Diego Rivera de dejar su legado artístico al pueblo mexicano se ve materializado en el Museo Anahuacalli, historia que nos cuenta su directora, Hilda Trujillo. Esta semana se reunieron en Las Vegas los principales agentes de viajes del mundo orientados al mercado de lujo. Hoy México es el segundo destino más popular para esos viajeros, solo después de Italia y antes de Gran Bretaña. Matthew Upchurch, gurú de la red Virtuoso, dijo que todos los días 10,000 baby boomers están cumpliendo 60 años y quieren opciones para viajar y retirarse. Por su clima y su cultura, México tiene grandes oportunidades en este segmento de mercado para seguir creciendo. Se trata de un negocio que vale unos 15,000 millones de dólares al año, una cifra nada despreciable. El acueducto del padre Francisco, oriundo de Tembleque, España, no solo es la obra de infraestructura hidráulica más importante del virreinato, sino un ejemplo de fe, voluntad y amor al ser humano, que tiene su origen en una historia que se puede descubrir paso a paso en los estados de México y de Hidalgo. El pasado 5 de julio, la lista de bienes culturales mexicanos se incrementó al ser inscrito en el lugar 27 el acueducto del padre Tembleque y quedar nominado como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En Otumba, Estado de México, todavía está la poza de agua donde se bañaban y defecaban los animales domésticos, y que servía al mismo tiempo para que los indígenas saciaran su sed a mediados del siglo XVI. Francisco, un sacerdote católico de la Orden de los Franciscanos, de quien ni siquiera se conoce su apellido, quería regresar a España, pues no lograba comprender el idioma de los indígenas. Pero precisamente al ver el sufrimiento de la gente más humilde, se trazó un plan que consistió en transportar agua limpia desde un venero próximo al volcán de Tecajetes, en Hidalgo, hasta lo que hoy se conoce como Otumba y el municipio de Nopaltepec. Sí, estaba abandonado, no había ni quien por él prácticamente. Entonces se llevaron piedras, partes destruidas, donde se metió el agua en el apantle, se tapó de tierra y un trabajo ha sido muy arduo el del patronato que se ha venido formando para rescatarlo. En este lugar sigue brotando desde la profundidad de la tierra el agua que fue transportada a través de una obra de infraestructura inspirada en técnicas desarrolladas durante el Imperio Romano. Básicamente, el principio para la transportación del agua consiste en hacerlo por gravedad, para lo cual Francisco y sus ayudantes fueron identificando metro a metro las pendientes naturales del terreno y construyendo en función de ello el acueducto. El líquido viajaba por la parte alta del mismo, dotado de respiraderos que evitaba la formación de bolsas de aire capaces de tapar el flujo del agua. Los arcos del acueducto, que en buena parte sigue en pie, también pasa por Zempoala, Hidalgo,
donde hay una estatua en honor de Francisco, quien impulsó la construcción de esta obra desde 1541 hasta 1557. Mire usted, en ese acueducto, según Octaviano Valadez, nos dice que aproximadamente por el año de 1543 empezaron a construir el acueducto a partir de los manantiales y llegaron a una tumba más o menos por el año de 1660. 1560, perdón, le dije 1543 a 1560, que son aproximadamente 17 años. La sección más impresionante del acueducto, conocido como la Arquería Mayor, se encuentra a las afueras de la cabecera municipal de Nopaltitlán, ya en el Estado de México. En la parte más elevada, los arcos llegan a medir 39.5 metros, aunque a lo ancho difícilmente sobrepasan 1 metro. Esta obra de ingeniería, que básicamente podría seguir funcionando, sorprende al viajero no solo por sus dimensiones, sino debido al paisaje que la rodea. Uno de los elementos que consideraron los inspectores de la UNESCO para dar su veredicto positivo. Y es que el escenario, dominado por magueyes, nopales y árboles frondosos, se ha conservado básicamente igual a como era en el siglo XVI. En el interior de algunos arcos se encuentran petrograbados hechos por los indígenas que, si bien no han sido interpretados a cabalidad, son la manifestación de una cultura que se fusionó a la de los conquistadores. En esas figuras abstractas, los pobladores originales de la zona dejaron plasmados sentimientos e inquietudes que aportan datos sobre su perspectiva del mundo y de la vida. Nopaltepec es una población con una oferta de alimentación y hospedaje escasa, que debe crecer en el futuro ante la eventual llegada de más viajeros nacionales y extranjeros. Este encuentro con la vida y la obra del padre Francisco de Tembleque culmina con una visita a Otumba, donde todavía está en pie la celda humilde donde vivió este religioso notable. Desde los años 30, Diego Rivera y Frida Kahlo abrigaron la idea de heredar al pueblo de México 2 museos. Uno de ellos, el Anahuacalli, que resguarda las más de 50,000 piezas prehispánicas que el maestro coleccionó a lo largo de su vida. El Anahuacalli es el sueño mayor de Diego Rivera. Y Diego se fascina con la estética prehispánica, inicia su colección. Se dice que todo lo que él recaudaba, el dinero que tenía por vender sus obras o por los murales que le encargaban, los dedicaba a adquirir las obras. Llegó a adquirir más de 56,000 piezas para Anahuacalli y otras 2,000 que están en el Museo Frida Kahlo. Cuando muere Diego, el museo estaba construido en su primer piso y una de las paredes, pero deja los planos, y es gracias a la generosidad de doña Dolores Olmedo que se concluye el museo. También ella llamó a Carlos Pellicer, a O'Gorman, al arquitecto Pagelson y Ruth Rivera para que le ayudaran, ¿verdad?, en asesorarla para concluir el Anahuacalli, y además no solo el edificio, sino su plaza, y después la pinacoteca, el Salón Zaporrana, las bodegas. Lo que él quería era también utilizar los elementos originarios de la zona, como la piedra volcánica, ¿verdad?, y también representar a las culturas, la gran arquitectura de nuestras culturas indígenas, ¿no?, mezclado con un funcionalismo, desde luego unos toques de Art Deco. Y hoy es considerado uno de los
como una arquitectura fantástica, un diseño exótico, emblemático de la época de los años 40, 50. Y si no tienes palomeado en tu agenda, ya conocí el Anahuacalli, no conoces bien lo que hay en México, de nuestra cultura. Sobre las costas del Océano Atlántico, a 40 kilómetros de Punta del Este, en Uruguay, se encuentra el Faro de José Ignacio, en donde Hugo González tiene su pequeño taller artesanal de hilados de telar. Lo hago desde que tenía 16 años, o sea que toda la vida haciendo esto, es lo único que hago. No sé hacer otra cosa. Hilo la lana en la rueca, la tiño y bueno, y después voy diseñando mis modelos como se me ocurre a mí, no miro revistas, nada, lo voy diseñando como a mí me parece. No sé, me encanta, amo lo que hago. Yo todas mis prendas están hechas con amor. O sea, yo y los diseño como que hay días que bueno, y me empiezo a tejer y a buscarle las formas y los colores los tiño todos yo como me parece. Lo que pasa es que hay muy pocos artesanos que saben hacer todo. Yo sé hilar, sé teñir, sé hacer crochet, sé bordar prendas, sé hacer todo. O sea, soy un artesano que sé hacer todo, desde el hilado. Yo acá tejo esto, después voy a mi casa y con la aguja de crochet hago estas mangas y esto, y bueno, y después me queda la prenda armada. Es un diseño, es como un saco poncho, ¿viste? ¿No? Un personaje que a través de la fe y el amor impulsó una obra que dotó de agua limpia a los más pobres y que hoy refrenda la posición de México como el país con más bienes patrimonio de la humanidad en América. Un tejedor de lana que transformó unas hebras de hilo en obras de arte y un artista que legó su talento a todo aquel que quiera verlo, son los motivos que encontramos esta noche en Proyecto Viajero 40 para hacer turismo.